FM de las Américas, 98.7. Una radio con alma, corazón y vida. Alma de arrabal, Argentina en cualquier lugar. Una radio firme a la causa, una radio que recuerda y rememora la gesta de Malvinas en forma constante. Radio de las Américas, una radio para todos. Desde nuestros estudios, Juan Carlos Bollo, héroe de la Guerra de Malvinas, México 1373, ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y a 1487 kilómetros de Puerto Argentino, de las Islas Malvinas, transmite Radio de las Américas, teléfono 0291-454-8110, correo electrónico fmdelasaméricas@yahoo.com.ar. Suena información, suena opinión, suena historia, suena cultura. Radio de las Américas, señal de resistencia. Juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la guerra. Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22:35 horas por Radio de las Américas. Bien, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Estamos en este día 8 de septiembre del año 2025. Ya vamos a tratar de comunicarnos con el invitado del día de hoy. Estaremos con Guillermo Sotovía, una persona que viene luchando por esas historias de los soldados que pelearon en la década del 70 y que ahora luchan contra el olvido. Sí a la historia y no al relato. Y también recordar que el viernes 12 de septiembre a las 16 horas en la intersección de Junín y Rawson de la ciudad de Rosario se va a realizar un acto en conmemoración de la masacre de Rosario, recordando el más cruento atentado terrorista cometido en esta provincia. La organización Montoneros hizo estallar un coche bomba al paso de un colectivo policial, provocando la muerte de 9 agentes policiales y un matrimonio civil que circunstancialmente circulaba cerca del colectivo. Bueno, bien, estamos aquí, recordamos, en la 98.7, como todos los días lunes a partir de las 22:35 horas en Acá no se rinde nadie. Hola, buenas noches, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo? ¿Se escucha bien allí? Yo aquí te estoy escuchando bien. Bien. Te estoy escuchando perfectamente bien. Bueno, muy bien, Guillermo. Como decía recién, Guillermo Sotovía está con Sotovía, se encuentra en esta oportunidad. Ustedes ya más o menos lo conocen, así que todo bien. Y Guillermo, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo se está moviendo? Veo que te está moviendo bastante, ¿no? Hay muchas tareas que realizar, mucho sacrificio, pero también se viene ahora un 12 de septiembre, ¿verdad? Sí, señor, está en estado de ebullición porque mañana 9 tenemos una convocatoria al Congreso de la Nación por el Día Internacional del Terrorismo. El 10, o sea, mañana es 9, el 10 estamos en la legislatura porteña, en un acto creo que es uno de los primeros actos, oficiales, donde van a reconocer a todos los veteranos de la lucha contra la subversión. Y el 2 estaremos en Rosario, conmemorando el luctuoso hecho, el atentado, la masacre, mejor dicho, de Rosario. Un atentado de la organización terrorista Montoneros,
se produjo un domingo 12 de septiembre de 1976, alrededor más o menos de las 18:15 de la tarde. Ujú. Un micro Mercedes-Benz que transportaba 32 policías que venían de hacer, eran guardias de infantería, venían de hacer un servicio de un partido de fútbol. Creo que había jugado el Boys, me parece. Se produce una explosión controlada a través de un control remoto eh, en un Citroën estacionado en las intersecciones de Junín y Rawson, el barrio de la refinería de Rosario, y mueren 11 personas, 9 policías y 2 civiles, y quedan más de una veintena de heridos graves, ¿no es cierto? Ujú. La carga explosiva fue con una bomba vietnamita, que después si querés ahondamos un poquito más y contamos qué es una bomba vietnamita. ¿Cómo no? Pero vamos a recordar fechas entonces. Mañana 9 estarían en el Senado. ¿Vos vas allí? Mañana vamos a estar en el Senado, digo vamos porque vamos mucha gente, ¿no es cierto? No voy solamente yo, sino que soy uno más de los que va. El 10 vamos a estar en la legislatura, O sea, viene gente de todas partes del país. o sea, a Eso ver, es muy importante. en el Senado es muy importante, ¿verdad? Y también en la legislatura de Encabas, decís vos. Sí, la legislatura porteña, Porteña, sí. efectivamente. Ujú. O sea que sería la primera vez que nos invitan en el Senado y en la legislatura porteña. No quiero mentirte, pero me parecería que como homenaje a los veteranos de la lucha o de la guerra contra la subversión sería la primera vez que están en la legislatura porteña. Ujú. ¿Y en el Senado? ¿En el Senado? Y en el Senado se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Pero me refiero, ¿se hizo en otra oportunidad? Sí. Sí, se ha Ajá. hecho. Y yo he asistido a 2, no uno de ellos. Ujú. Y la verdad que muy emotivo y creo que es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Llevar al resto de la gente que no está empapada del tema, una verdad que ha permanecido, como siempre digo, oculta, ¿no es cierto?, tapada. No solamente estas verdades, sino de las víctimas, los veteranos, en fin, toda una historia que la juventud quizás no la conoce, ¿no es cierto? Entonces, todo acto que se hace en función de divulgar esto, a mí me parece que es muy bueno y contribuye a, digamos, a quitarle la sensación a la historia de que ha sido ultrajada, de que ha sido usada, que es como si, a veces pienso que la historia misma tiene vergüenza de sí misma porque está manoseada, ¿me entendés? Ujú. Sí, bueno, de a poquito con la lucha de ustedes esto aparentemente va cambiando, ¿no? O sea que parecía Sí, imposible antes, bueno, ahora pareciera que hay un cambio, más allá que es difícil. sí, la historia, si querés, a mí me gustaría, por ejemplo, viste cuando a vos, digamos, lees una cosa fría como el cruce de los Andes, Sí. lo lees de una forma fría y es parte de la historia, pero a mí me gusta meterme un poco en el corazón y darle un poco de vida a las cosas, digamos, que los protagonistas tomen un poco de vida para que la gente pueda entender un poco cuáles son los pequeños detalles que hacen, eh, digamos, tan tristes estos hechos, ¿no es cierto? Y tan abominables, porque, por ejemplo, una cosa es decirte hubo 11 policías, perdón, 11 víctimas, 9 policías y 2 civiles, y otra cosa es, por ejemplo, decirte que las 2 personas civiles que fueron víctimas, muertas por supuesto, que Ujú. hubo más víctimas, eran un fotógrafo que se llamaba Oscar Walter Ledesma y su esposa Irene Ángela Dip, que viajaban en un Renault 12 detrás de ese micro con el cual atentaron a los policías, y venían, mira qué cosa, ¿no? Qué cosa tan triste, venían de diseñar el salón de fiestas para su hija de 15 años. Su hija Ujú. iba con ellos atrás en el auto. Una adolescente llamada Andrea, que resultó herida gravemente y después tuvo una vida horrenda porque
Imagínate, semejante experiencia no se borra nunca más ni de tu corazón ni de tu conciencia, ¿no es cierto? Ujú. Entonces estos pequeños detalles van como tiñendo la realidad de sangre, que es una cosa que es de terror. La gente a veces te escucha hablar y no puede dimensionar la brutalidad de estos atentados. Exacto. Sí, sí, eso. No te escucho. No, es verdad eso lo que estás diciendo, ¿no? Lamentablemente lo que se ha hecho a partir de hace tantos años fue contar una parte de la historia y mal contada por allí también, ¿no? Sí, mira, para que vos te des una idea del sadismo de esta gente, que ha sido, literalmente yo les llamo carniceros, Sí. porque una cosa es atentar, suponete, y otra cosa es atentar con una bomba vietnamita, que la bomba vietnamita se arma con bulones, con gilet, con clavos, con tornillos, con arandelas, con pedazos de vidrio, contaminado con materia fecal, todo esto para que si las heridas, digamos, se infectaran y provocaran una septicemia. Uh-huh. Entonces ahí vos te das cuenta la barbarie. Por ejemplo, te cuento esto como también te cuento la bomba que pusieron en la Plaza Mitre en San Fernando, en una plaza donde van a jugar chicos, donde murió un bombero voluntario tratando de evitar que no estallara la bomba. Entonces, son cosas que la gente no conoce, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, el acto la convocatoria la está organizando a Favita, Asociación de Víctimas y Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión. La cabeza en este momento convocante es Orlando Gauna, un comisario retirado, y nosotros humildemente estamos tratando de apoyar y bueno, ayudar, porque, a ver, para mí, esto es una apreciación personal mía, ¿no es cierto? Sí, sí. La causa debe ser nuestra única jefa. La jefa nuestra tiene que ser la causa. Claro. Todos tenemos que ir, digamos, en un mismo norte para que no importa si uno es de una organización y otro es de otra organización. No importa si uno tiene una ideología política y el otro tiene otra. No importa eso. Lo que importa es que nosotros estamos peleando literalmente por una memoria completa, una justicia digna para las víctimas, digna para los familiares de esas víctimas, dignas para los que están detenidos, que muchos están detenidos con dudosos juicios y dudoso apego al debido proceso, ¿no es cierto? Entonces, uno debe dejar las cosas personales para abocarse y tratar de, digamos, de ir poniendo luz sobre las sombras. Uh-huh. Claro, porque son temas que está instalado en la población, en la ciudadanía, de una manera, y para revertir esa situación es en ese sentido, como estabas comentando, no importa las ideas, sino que hay un punto que es el que llevan ustedes adelante, porque unido es una cosa, cuando empiezan a desunirse o a salir para un lado o para otro, ya se complica mucho más el panorama, ¿no? Sí, correcto, y además un poco, digamos, bueno, ya que me das la oportunidad de poder Sí. hablar, es un don que me das, un regalo que me haces a mí, no tanto a mí, sino a través de mí, bueno, para el resto. Es importante que los familiares de las víctimas, familiares de los presos políticos, a los cuales yo llamo prisioneros de guerra, a ellos no les gusta que le digan prisioneros de guerra, pero yo le digo prisioneros de guerra. Uh-huh. Tomo esa mochila y me la cargo. Y de los veteranos, es muy importante que asistan a las convocatorias. Vos sabés que nosotros, digamos, cada vez que tenemos que hacer un evento, una convocatoria, es como que cruzamos los Andes y los Apeninos juntos. Cuesta mucho mover a la gente por varios y diversos motivos. No hay que, muchos a veces no quieren moverse, pero muchísimos otros o no tienen dinero, no tienen recursos. Cuesta mover a la gente, cuesta que la gente, los familiares de los presos
políticos, por así decirlo, a veces cuesta moverlos. Y yo los entiendo también, porque deben tener miedo a las represalias, qué sé yo. Pero bueno, yo estoy convencido, y no solamente yo, sino bastante gente más, para ir adelante y lograr algo hay que ir con todo, si no, no vamos a lograr mucho más Claro. que lo que lo ha logrado ahora. Con todo la garra y el esfuerzo que han puesto, si uno hace el inventario, no se ha logrado lo que debería haberse logrado, ¿no es cierto? En todos los aspectos, digo, las tres raíces del mismo árbol, es decir, los detenidos, los veteranos y las víctimas. Sí, por supuesto que sí, ¿no? La unión hace la fuerza. Bueno, pero dentro de todo, bueno, lo bueno es que este 12 de septiembre creo que iban a estar todos juntos, ¿no? O los que Sí, yo vayan. creo que va a haber no, va a haber una asistencia bastante interesante. Vos imaginate que este atentado se lo adjudica a Montoneros, mediante Ujú. panfletos y solitadas. Sí. Y se inició una investigación, incluso se formó un consejo de guerra. Pero hoy en día los responsables están libres. En el 2011, por ejemplo, la Justicia Federal ordenó reabrir la investigación por pedido de los familiares. Ujú. Se buscó que el hecho fuera considerado crimen de lesa humanidad, pero finalmente esa clasificación quedó descartada. En el 2020, el fiscal Javier Arzubi dictaminó que la prescripción de la causa, que argumentó que no se trató de un crimen de guerra ni delito de lesa humanidad, o sea, una cosa para mí totalmente llevada de los pelos, Ujú. y consideró que no hubo un conflicto armado eh, interno que habilitara la imprescriptibilidad. Sí. Cuando 4 fallos de Cámara eh, reconocieron que hubo una guerra interna, a la cual yo llamo guerra intestina intermitente, con aporte de otras naciones, como por ejemplo Cuba. Claro. Eh, la causa finalmente no se cerró. Sí se tiene un dictamen del Ministerio Público Fiscal pidiendo el cierre por no considerarlo un delito de lesa humanidad, atento a los fallos de la Corte, pero el juzgado nunca resolvió este planteo, por lo tanto quedó en stand-by. Entonces la causa técnicamente podemos decir que no está cerrada, está a la espera de la resolución del Ministerio Público Fiscal Ujú. y se encuentra en el Juzgado Federal número 4 de Rosario. ¿Entendés? Sí, 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 sí. El tema, bueno, de lesa humanidad, ¿no? O lo que pasó en los 70, hay algo que siempre, bueno, he venido en desacuerdo con lo que por allí también se instaló en cierta manera en la ciudadanía, ¿no? Que bueno, las Fuerzas Armadas eran los más responsables, eran los que tenían mayor cantidad de poder de fuego, porque bla, bla, pero también es menos, como es cierto, que vos no sabías quién era tu enemigo, podía estar hasta ser tu amigo en esos instantes, que si de ser montoneros, y bueno, ellos estaban, como por decir así, entre las sombras, ¿no es cierto? Que vos por ahí le Sí, permitía entrar. A mí me pasó un caso, te cuento más o menos, éramos un muchacho de bombero de la policía y yo, y bueno, teníamos un profesor de guitarra, gauchito el muchacho, y bueno, todo bien, pero resulta ser que este muchacho pertenecía al ERP, y claro. nosotros, la guitarra, bueno, íbamos a la casa de este policía y el muchacho entraba tranquilamente porque obvio era el profesor de guitarra y sin embargo terminó siendo un integrante del ERP. Así de esa manera, y bueno, y cuando te instalan la otra parte del poder de fuego, pero el poder de fuego se diluye cuando vos tenés gente por todos lados que no sabés quiénes son, ¿no? No, eso es una falacia fácilmente rebatible. Es más, Ujú. es decir, cuando se habla de poder de fuego o efecto del poder de fuego, eh, vos fácilmente te podés dar cuenta que cuando vos no sabes quién, cuándo, cómo y a quiénes se va a atacar, estás en inferioridad de condiciones, porque no estás
operando contra un ejército regular reconocible y con códigos que ya están establecidos internacionalmente a través de la Cruz Roja y tratados internacionales. Por eso te digo que esta guerra fue en inferioridad de condiciones para las fuerzas legales, por así decirlo. Sí. El caso más resonante, yo lo conozco porque lo viví en primera persona, fue de un compañero, camarada y íntimo amigo de mi padre, un brigadier del cual no voy a dar el apellido porque, bueno, nos une una amistad de familia, pero que la hija le puso una bomba al padre en el comando de materiales del edificio Cóndor. A esos niveles llegaba la subversión. Sí, no, es verdad. El guerrillero en sí, no le importaba si era el padre, la madre, el hermano, no, el hecho de si usaba un uniforme ya era enemigo. Ha pasado esos casos. Totalmente. A mí me gustaría resaltar algo que es muy importante y que quiero resaltarlo porque vale la pena, porque es una gran persona y un gran hombre. El representante legal de los familiares de estas víctimas es el doctor y amigo mío, que tengo el honor de ser el amigo de él, el doctor Gonzalo Miño. Él se ha cargado al hombro la causa y le da batalla todo el tiempo. Así que es un gran guerrero y defensor de esta causa, ¿no es cierto? La asociación, por otro lado, a Propol, desde el 2010, instauró el 12 de septiembre como día del policía santafesino caído en acto de servicio, en memoria justamente de este terrible atentado. Perdón, ¿qué fecha, Guillermo, me dijiste? Esto va a ser el 12 de septiembre a las 16 horas. Bien. En Junín y Rawson, en las intersecciones de Junín y Rawson. ¿Esto se instaló en el 2010? Sí, en el 2010 la asociación Apropol instaura el 12 de septiembre como día del policía santafesino caído en acto de servicio. Bien. En memoria justamente de estos hermanos nuestros, hermanos por la sangre derramada, que aprovechando, y si vos me permitís, quisiera nombrarlos uno por uno hoy. Adelante. Para que cada uno, cuando los vaya nombrando, piense que hubo una persona ahí que perdió la vida, una persona que vivió, tenía familia, tenía hijos, hermanos, novias. Y estos eran Edgardo Jorge Ferrari, Juan Domingo Matiasiavich, Domingo Hipólito Alfonso, Andrés Alberto Acosta, Carlos González, Jorge Luis Bollo, Hugo Alberto Pellegrina, Jorge María Gutiérrez, Darío Héctor Pietrani, y los civiles muertos fueron Oscar Walter Ledesma y su esposa, que era fotógrafo, y su esposa Irene Ángela Dip. Para ellos, mi recuerdo. Por supuesto, adherimos a este recuerdo. Bien, Guillermo, sí, seguí comentando lo que tú desees. No, bueno, nosotros vamos, digamos, hemos aportado con la organización Afavita y a través del comisario Orlando Gauna, las delegaciones del norte, que van los veteranos de la lucha antisubversiva en el norte, va gente de acá de Buenos Aires en representación de las diferentes, digamos, unidades que participaron, por ejemplo, en Malvinas, que participaron en el conflicto del Canal de Beagle, y el eslogan o la idea de este homenaje es que no se olvide y no caiga en el olvido, ni por los ciudadanos comunes ni por la justicia. Vos fijate que acá ¿cómo se llama? Fiscal, no me salía el nombre, sí. Javier Arzul Calvo, dictaminó la prescripción de la causa y argumentó que no se trataba de un crimen de guerras ni delito de lesa humanidad. A las claras, esto es un delito de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad por las características que tiene este atentado.
y no hace falta ser un genio, había muchísimos documentos de derecho procesal penal internacional y te vas a dar cuenta rápidamente que es un crimen que no debería haber prescrito. Pero sin embargo, esta democracia que nos brindó el año 1983, desde que se instauró la democracia, han premiado a los asesinos que ponían bombas, que secuestraban, que torturaban, que extorsionaban a la gente en puestos políticos, han recibido sumas millonarias en dólares. ¿Y qué quedó para los que combatieron a la subversión, a esta guerra, y que combatieron en esta guerra desigual y desleal? Quedó la prisión, quedaron los muertos sin reconocimiento, quedó la persecución por diferentes gobiernos a los familiares, es decir, los familiares de las víctimas durante mucho tiempo no pudieron hablar, no podían decir nada, y menos los familiares de los detenidos, porque o los echaban de trabajos o los amenazaban. Casualmente ahora se están reactivando los juicios y están agregando juicios a juicios a juicios. Uh-huh. Sí. Esto es un ensañamiento con la gente que primero que fue llamada a combatir, porque esto no comienza en 1976, esto comienza mucho antes. Y el decreto 261/75 ordena la aniquilación y el exterminio de los elementos que operaban en el norte. Muy pocos saben que el final de las operaciones del ERP y Montoneros con la columna norte era sesionar a la provincia de Tucumán, parte de Jujuy y Salta, para convertirlos en un estado independiente. Ya habían hecho gestiones ante la ONU, ante organismos internacionales, para que en el caso de que pudieran tener éxito, se los considerara zona liberada primero y después un país independiente, una zona independiente, o sea, sesionarla del territorio nacional. Uh-huh. Sí, y eso poco se sabe, ¿no? No, eso poco se sabe. Casualmente hace un tiempo atrás yo presenté un proyecto, un bosquejo de un proyecto que lo titulé Teniendo Puentes, para tratar de empezar a trabajar con los chicos de la secundaria, tercero, cuarto y quinto año, invirtiendo, digamos, el sistema de trabajo que normalmente se quiere hacer, que es inculcarle a los chicos o decirles lo que vos querés que sepan, y cambiar eso por empezar a trabajar desde lo que los chicos saben de la historia reciente nuestra, ¿no es cierto? Muchos que no saben absolutamente nada te dicen que este tema empezó en 1976. Los que saben un poquito más te dicen comenzó en 1970, y los que realmente saben de la historia, esta historia trágica de la Argentina, van directamente a mediados del año 1953. Prácticamente nadie sabe cuál fue la primera víctima civil en Argentina, que fue Jimmy, una nena de 3 años, le volaron la casa con 5 kilos de trotil a la familia y la chiquita murió aplastada por los escombros. Entonces, y otra cosa importante que me parece, Luis, ya que vos me das el espacio, no sé si me querés preguntar algo. No, habla, que te estoy escuchando y quiero que relate todo lo que tenés que decir, ¿sí? No, una cosa importante es que vos fíjate, a ver si lo podemos pensar juntos, ¿no? Sí. ¿Cuántos detenidos tenemos? Por ejemplo, ahora quedan 900, 800 detenidos, algo así, ¿no es cierto? 800. Tenemos 21.200 víctimas provocadas por la subversión. Y no podemos lograr 100 personas en una convocatoria. Estamos haciendo algo mal. Hay que corregirlo, hay que decirle a la gente que se involucre. Ese es un tirón de oreja para la gente. Claro. Yo siempre les digo, les digo, ustedes tienen que ir, aunque sea con un pulmotor, y si se murieron tienen que ir con el féretro a cuestas, pero tienen que ir a las convocatorias. Yo en la última convocatoria que se hizo en
No, en Tucumán. No, en Policía Federal, acá. Cuando fue el 2 de julio, cuando fue el atentado del 5 de julio, que se conmemoró el atentado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, la bomba. Sí. Yo fui prácticamente con una lumbalgia que no me podía ni mover, fui con 400 pichicatas, pero fui convencido de que había que ir. O sea, no podemos no ir, es nuestra gente, son Sí. nuestros hermanos que murieron. Es verdad, Entonces, a mí me parece que es verdad, hay que Guillermo. comprometerse, Es verdad, hay que pero comprometerse. es muy difícil la convocatoria hoy en día, lamentablemente. Sí, Es muy difícil. bueno, pero muy difícil. pero después entonces nosotros no podemos llorar sobre lo que no hacemos. Exacto. Y otra cosa más, que yo estuve hablando la otra vez con un diputada, una señorita diputada, que ella lo escuchó y eso me gustó. Vos fijate, nuestros veteranos de la guerra contra la subversión jamás tuvieron, bueno, ahí hubo muy pocos desfiles, ¿no? Pero en los muy pocos desfiles que hubo en el trayecto de la democracia, jamás pudieron desfilar ellos. Desfilaron los de Malvinas, todos desfilaron menos ellos. Claro, ¿Por qué? cuando desfilaron, fue en el 2016, ¿no? Para el 9 de julio en Tucumán, algunos desfilaron y hubo muchas, digamos, en contra, ¿no? Salieron las voces justamente a cuestionar esa partecita que habían hecho, ¿no? Cuando le corresponde, son combatientes, son excombatientes. Se lo ganaron. Claro. Se lo ganaron. Exacto. Literalmente. Vos tenés que tener en cuenta lo siguiente. Tengo amigos militares que estuvieron en Malvinas, pero lo hemos discutido esto largamente, ¿no? Uh-huh. Pero vos fíjate, Malvinas fueron 3 meses, un mes intenso de combate. Tucumán, por ejemplo, comenzó a mediados de 1974, terminó casi a finales del 76. Está bien, se iban relevando, pero había que estar en el monte. Mucha de esa gente, muchos no lo saben, pero mucha de esa gente terminó alcohólica, uh-huh, terminó suicidándose. Familiares de víctimas tuvieron intentos de suicidio. O sea, la gente no tiene ni idea de lo que pasó en el norte argentino, ¿no? Y bueno, ni que hablar de los atentados terribles que hubo acá en las ciudades más importantes del país, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. La diferencia que hay con Malvinas, que Malvinas los combatientes comenzaron a salir y lucharon y se fueron juntando no en todo el país, y que el pueblo justamente, bueno, no lo pudieron parar, ¿no? Entonces el pueblo adoptó esa lucha como de todos, ¿no? Esa fue la diferencia con la otra, porque la otra fue muy bombardeada por los medios y por todos, ¿no es cierto? Por el sector político, y bueno, y eso lleva tiempo y cuesta muchísimo porque ya la gente lo tiene asumido que como que fue verdad, aquellas todas cosas que nos fueron metiendo en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces cuesta un poco más. Malvinas fue más fácil en ese sentido. Si bien al principio fue muy difícil porque también lo vinculaban con la dictadura, con aquello, y lo dejaron olvidados, pero esa lucha que se fueron creciendo y fue llegando al pueblo, ¿no es cierto? Y lo otro es más difícil y quizás la guerra que estuvieron acá era peor, porque allá tenían un enemigo, sabían quién era el enemigo, y acá adentro no sabían. Sabían que eran Montoneros, pero no sabían quién era quién, ¿no? No había tratado de Ginebra, no había nada, o sea, no había Cruz Roja, no había nada, absolutamente nada. Pero vos fijate que el aparato militar montado por las organizaciones terroristas en todos lados, no te estoy hablando ahora de Tucumán específicamente, estoy hablando a lo largo y ancho de todo el país, uh-huh. Tenía equipos sanitarios, equipos de logística, comunicaciones, fábrica de armamento. O sea, estamos hablando de algo muy grande que la gente no sabe. Sí. ¿Entendés? Y eso hay que concientizarlo, pero por otro lado vos dijiste algo importantísimo, que es fundamental. La gente en Malvinas se organizó y fue para adelante. Y esta gente, veteranos de la guerra contra la subversión, también lo hicieron junto con las víctimas y todo, pero es verdad también lo que vos decís, fueron bombardeados sistemáticamente por la izquierda. Uh-huh. Pero bueno,
en algún momento uno tiene que levantarse y ir contra lo que venga, ¿viste? Eh, qué sé yo, uno también lo dice y hay que también estar en la piel de los familiares, de la gente que tiene gente detenida, pero Sí, bueno, sí, sí. no le veo otra vuelta, ¿viste? No le Ujú. veo otra vuelta. Sí. Eh, Lo- pasó mucho tiempo y la gente y- sigue detenida y las víctimas sin resarcimiento, sin ujú. reconocimiento, y los veteranos de la misma manera. Guillermo, vos decías de la izquierda, sí, la izquierda se sabe lo que hace, pero también gente de derecha, digo, Sí, miró bueno, para, miró para otro eso lado. me da, sí, no, tal cual. Eso me da pie para decirme que la famosa frase, es duro pelear contra el enemigo, pero más duro pelear contra el fuego amigo. Exacto, porque Y vos ves mucho, contra, y ¿eh? contra los egos y las ambiciones personales que las hay, Sí, por y supuesto, sí, y la soberbia, ujú, ¿entendés? sí, te Como yo entiendo. le decía una vez a ciertos veteranos, ustedes no son la guerra, son parte de la guerra. Ustedes hicieron algo muy grande, muy importante, pero son parte de la guerra. O sea, son un grupo de personas que hizo algo que no sé si alguien lo hubiera podido hacer, pero también hay otros que hicieron muchas cosas. Claro. Entonces eso también hay que ir moldeándolo, ¿no? Es como cuando vos tenés una figura de barro y la vas moldeando. Yo creo que la causa es un poco así. Ujú. Hay que ir moldeándola hasta que quede completamente armada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero la causa tiene que ser la única que nos guíe a nosotros. Yo estoy convencido de que las ambiciones personales, los egos, esto de querer figurar en todos lados, eh, o ser el número uno o los número uno, no nos benefician, al contrario, nos perjudica a todos, ¿viste? Claro que sí, se perjudica. Bueno, esperemos que todo, que a partir de que se encuentren mañana, no sé, se encontrarán por allí, u otro día, que se hable, que los egos vayan para otro lado, que la soberbia no conduce a ningún lado, y entonces con humildad y con unión sobre todo, trabajar en conjunto y de esa manera, porque este combate es muy difícil. Vamos a ser honestos, es Sí, muy difícil, porque sí, es muy difícil. tenés un frente político en contra, en su mayoría, en contra, por eso digo que a veces la derecha también, ¿no? En algunos Sí, casos. totalmente, vos lo dijiste, Este, totalmente. y bueno, tenés todo en contra, ¿no? Entonces los medios ni hablar. Ahora se están abriendo un poco más también, por lo menos se abren un poco más. No digo totalmente, pero algo más se han abierto. Ah, hay, Y por suerte existe internet, ¿no? Bueno, hoy en día, como yo les digo, ya que me das el espacio, Sí. está genial esto, ¿no? Hoy en día tenés que yo les digo a toda la gente, métanse en las redes, métanse en las plataformas, hagan foros de debate, y no en cualquiera, porque hoy, por ejemplo, en día, Facebook ya pasó a una segunda o tercera línea. Hoy en día, TikTok, X Sí. y Instagram son los líderes. Y a través de eso vos salís y salís al mundo directamente. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, mira, ahora para el 12, una cosa que parece una pavada, ¿no? Se me Ujú. ocurrió a mí, esto no quiero ser, digamos, falsamente humilde, pero creo que es una idea brillante. Está bien. Tengo un sacerdote que habla italiano, ¿viste? Que es una persona que vivió la subversión. Y se me ocurrió, ¿sabes qué? Yo tengo parientes que están en la RAI, ¿viste? En Ujú. Italia. Sí, Y tengo gente en el Vaticano amiga, sacerdote y subteniente de reserva. Este, y le dije a este otro sacerdote, haceme un speech contando para que se pueda difundir en Europa. Y yo creo que esta idea que es una pavada, pero creo que puede ayudar. Y, y cualquier cosa de estas que a uno se le ocurre, ayuda. Los flyers que uno tira en TikTok, armar espacios de debate en TikTok, espacios para que la gente pueda entrar e interiorizarse de qué nos pasó, porque también nosotros somos un producto de lo que nos pasó, claro, ese sí, es sí. otro tema. O Ujú. sea, vos no podés escindirte de tu historia reciente, porque vos podés solucionar la macro, podés solucionar la micro, pero si vos
no comenzás a suturar, por así decirlo. Y digo suturar porque la herida, o sea, la marca de la herida va a quedar para siempre en la Argentina. Sí, lógico. Pero vos podés aminorar los daños colaterales tratando, digamos, de ir acercando posiciones de alguna u otra manera, porque en definitiva, y cuando vos analizás fríamente, esto fue una guerra fratricida. Y uno de mis amigos que fue montonero, que se llama Luis Roberto Labraña, que vos lo debés conocer, un día me dijo algo muy cierto. Me dice, mirá, Guillermo, los dos bandos creían que iban a salvar a la nación, y en el medio quedó la gente, claro, que se desangró. Es muy triste. Y entonces nosotros tenemos que conocer la historia para saber de dónde venimos, para que nunca más nos vuelva a ocurrir esto. Hoy cuando veía, ayer, cuando veía, y hoy también, que entré un ratito ahí a la plataforma de TikTok y veía la violencia con que unos hablaban de otros, me hacía acordar esa época, ¿viste? Sí, Cuando tremendo, pasaban tremendo. los montoneros, decían duro, 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 estos son los montoneros que mataron a Aramburu. Sí, no, No tremendo. puede ocurrir más eso. Tremendo. No puede ocurrir más. Terrible. Sí, hablando de Luis Labraña, bueno, tuvo 2 años el programa Montonero Su Historia acá en la radio. Mirá vos. Sí, aprendí mucho Luis de él. Luis es un gran amigo, un gran tipo, yo lo admiro, y él me ha enseñado muchas cosas, y yo le decía a Luis, vos fijate, yo nunca pensé que me iba a sentar a hablar con un ex montonero. O sea, mirá cómo te da vuelta la vida, ¿no es cierto? Y yo creo que esto que a mí me enseñó, porque esto de haberlo conocido a Luis, me enseñó también que no todo es blanco ni todo es negro. Es decir, uno puede empezar a tratar de fundir para, digamos, ir sanando, porque nosotros lo que tenemos que hacer es sanar con la verdad. Claro. Con toda la verdad sobre la mesa, y al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Y el que no quiere reconocerlo, bueno, será juzgado por otro poder que no soy yo, ni sos vos, ni somos nosotros. Sí, no, lógico. Así pasan las cosas, ¿no? Exactamente. Yo con Luis también tuve una anécdota, porque una señora dice, a mí no me traigas un montonero en mi casa porque te echo a vos y al montonero. Yo digo, yo te voy a llevar uno, a tomar mate, ni en joda. Bueno, y lo llevé a Luis, lo presenté ahí, contentísima. A la noche hizo una cena e invitó a todos sus parientes y amigos para que lo escucharan. O sea que es bueno escuchar al otro. Es bueno escuchar al otro cuando el otro reconoce que hay que hablar de las cosas y que hay que reconocer lo que uno se equivocó. Exacto. y lo que otros se equivocaron. Y vos fíjate una cosa, las cúpulas montoneras quedaron todas vivas. Sí. Y llenos de dinero. Sí. Y con cargos políticos. Exacto. Sí. ¿No te dejas pensando eso? Sí, exacto. Lamentablemente, bueno, así se escribió la historia, se escribió el relato, mejor dicho, ¿no? Sí, el relato, pero esto no es una casualidad. Vos fijate que desde el momento en que se inicia la independencia argentina, ya de Güemes, fíjate que le hacían la vida imposible a Güemes, le hicieron la vida imposible a San Martín, los usaron y después los descartaron, como yo digo. Y a esta gente, a la nuestra, a la que peleó, a la que puso el pecho, a la que estuvo en el monte, a la que vio morir a sus camaradas, la usaron y la descartaron. Todos los gobiernos, yo hago culpable a todos los gobiernos de toda la gente que después se suicidó. Exacto. Porque los tildaron de genocidas, les hicieron la vida imposible, no les dieron ni siquiera un trabajo. Hubo gente que quedó lisiada del monte, de la guerra del monte, y ni siquiera un boleto de colectivo les dieron. ¿Me entendés? Exacto. ¿Cómo vos entonces después no podés entender que la gente está resentida? Porque no, a ver, saquemos los militares, saquemos oficialidad y suboficialidad. Sí. Los soldaditos. Hablemos de los soldaditos. Que eran soldados, hombres
que combatían. Bueno, Guillermo, esa es la diferencia que a veces noto de algunos, cuando dicen los chicos de la guerra de Malvinas y cuando vos le hablás de los soldados muertos acá, de los conscriptos, bueno, dice los soldados, ya no dicen chicos, ¿viste? Claro, tal cual. Te cambian, sí, es así, lamentablemente. Todo depende de cómo se use la palabra. Sí. Mira, yo soy muy amigo de Jeffrey Cardoso. Vos lo debés conocer a Jeffrey, o lo habrás sentido nombrar. Sentí nombrar, sí. El teniente coronel que se dedicó a buscar a nuestra gente y sepultarla. Ah, claro, sí. Jeffrey, con Jeffrey hicimos una charla muy interesante que después te la voy a mandar. Uh-huh. Jeffrey está haciendo un trabajo muy interesante con Julio Aro, que es un veterano de Malvinas, uh-huh. y él me contaba a mí que cuando estaba buscando a nuestros muertos, tuvo que bajar sobre un campo minado desde un helicóptero con una soga, y le cerró los ojos a un soldado fallecido, y me hablaba de mis chicos. Uh-huh. Él me decía, estos son mis chicos, con un cariño, una humanidad terrible. Entonces, exacto, todo depende también cómo se use. Esto de los chicos de la guerra ha sido usado para denostarlos, para desmalvinizar, ¿me entendés? Lo mismo que el término genocida, que cuando, ¿sabes cómo le gano yo en una discusión a cualquier zurdo? Le digo, definime qué es genocida y qué es genocidio y tipificámelo. Y si quedan callados, no saben qué decir, porque en general la gente usa palabras que ni siquiera sabe qué significan realmente, porque la palabra es una definición. uh-huh. Vale decir que, bueno, esto es, como vos decías, un armado de palabras, de términos, de historias que se fueron acomodando de acuerdo a lo que necesitaba la izquierda para poder construir la mentira de los 30.000, por ejemplo, el término genocidio, ¿cómo se llama? Los encarcelamientos de la gente nuestra con dudosísimos procesos que deberían ser para mí revisados de nuevo. Claro. Es así. Sí, hay que revisar mucho, ¿no? Lamentablemente los años pasan. Y hay muchos todavía que no han sido condenados, que están bajo proceso, ¿no es cierto? Y están presos. Totalmente. Y pasan los años, ¿no? Muchos años están. Pasan los años, no, a nuestra gente no le queda mucho tiempo. Pero digo, ¿cuántos años hace que están presos y todavía no fueron condenados? Pero por eso hay gente que tiene muchísimos años, algunos que tienen 10, 15, 20, claro, que no fueron condenados. Entonces es una aberración que tienen. Y después, o sea, se han hecho las cosas mal, muy mal. Mirá, muy mal, sí. Otra cosa, el famoso sitio de la memoria. Uh-huh. ¿De qué sitio de la memoria me hablas si no tenés la memoria completa? Sí, también. O el muro también de la memoria, donde en ese muro, que se supone que son todos desaparecidos, figura, por ejemplo, te doy datos porque yo cuando hablo te voy a decir así, lo que es. Tenés el nombre de Laura Ferrari, que era una chica de 18 años que fue a rendir un examen a la Universidad de Belgrano y terminó muerta por una bomba montonera, y está en el muro de la memoria. Pero esto no me lo contó nadie, me lo contó su madre, Lorenza Ferrari. Sí, muchas mentiras también ahí, ¿no? Totalmente, porque hay mucha gente que figura como desaparecida, que fueron asesinados por sus mismos compañeros. Exacto. En conclusión, yo te digo, el 12 de septiembre son 49 años de una justicia ausente, una justicia que da vergüenza, una justicia que mira para otro lado, una justicia que a mí me da, no quiero ser muy fuerte, pero voy a decir, me da repulsión. Claro, sí. ¿Entendés? Sí, te entiendo. Te entiendo. Porque se te ríen en la cara, se te están riendo en la cara. Uh-huh. Sí, se cuestiona mucho la justicia hoy en día, pero resulta que se olvidan de cuestionar la justicia que ha venido haciendo lo que hizo en estos juicios, ¿no? Ahí están todos de acuerdo. Era excelente.
Totalmente, totalmente, totalmente. Aunque no haya una prueba, preso. En otros hay casos, hay 100, 200 pruebas y bueno, y cuesta meterlo preso, ¿no? Sí, hay mucha gente, te digo, que igual no se calla y habla y combate. Por ejemplo, no sé si lo conocés vos a Claudio Guzmán con su libro Prisionero, su Sí. periódico virtual Prisionero en Argentina. Ujú. Bueno, él continuamente está dando batalla y está jugándose todo el tiempo. Gonzalo Miño, en fin, hay mucha gente. El general Beverina, hay mucha gente que habla Sí, y no sí. se calla. No, es ¿Me verdad. entendés? Pero no basta, porque vos necesitas movilizar digamos, por decirlo así, a la tropa, a los veteranos, a los familiares. Y muchas veces la gente no va, ¿viste? Pero no los critico, digo, expongo los hechos y les pido que vayan. Por ejemplo, en este acto que va a haber del 12, vayan, concurran. Nuestros muertos nos exigen que estemos presentes. Ujú. Ellos Sí. nos exigen que estemos presentes. No es una cosa menor. Entonces, si nosotros damos batalla, siempre respetando las instituciones, ateniéndonos a la ley, no haciendo desmanes ni nada, pero con firmeza, dimos batalla. Bueno, después, si perdemos, vamos a tener la satisfacción de haber hecho hasta lo imposible, ¿viste? Sí, sí, exacto. Pero Exacto. si uno no hace, es como aquella falsa anécdota del Moro, ¿viste? Que llora el Moro y la madre le dice, no llores como cobarde lo que no has sabido defender como valiente. Ujú. Esa anécdota es una anécdota falsa, pero pinta un poco la realidad. Pero pinta un poco la Sí, realidad, exacto. Sí, 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 eso es sí, verdad, sí, ¿no? sí. Y lamentablemente se necesitan muchísimas voces. Porque yo voy a volver un poquito al tema de Malvinas, ¿no? Que hace muchos años atrás veníamos realizando el tema Malvinas, y hablando con un soldado, hablábamos que toda esa malvinización que venimos haciendo nosotros y tantos otros también, ¿no? Durante todo el año llegaba un 1 de abril, 2 de abril, y con 4 o 5 minutos en un canal famoso te lo volteaban. Todo el esfuerzo, Claro, y aparecía un general por ahí que siempre flota, claro. lleva el apellido de flotar. Y decía, empezaba a hablar y bueno, y la gente, todo lo Sí, que sí, vos sí. hacías, Sé a quién te referís. sí, claro. Este, y este, y en esto pasa lo mismo, por eso se necesitan muchísimas voces, muchísimas. Y entrar, Bueno, sí, en referencia a lo que vos haces, perdón, a lo que vos estás diciendo, la palabra es dura, pero hay muchos que traicionaron a la tropa, traicionaron eh, la gesta que fue liberar del comunismo a la Argentina, porque si no hubiera habido una lucha encarnizada y a matar o morir contra las organizaciones terroristas. ¿Vos sabías que hubo 53 organizaciones terroristas en la Argentina desde mediados de 1953 hasta 1989, donde se produce el ataque al regimiento de la Tablada, y que venga una izquierda a explicarme por qué intentaron copar el regimiento de la Tablada, que desató un baño de sangre y 2 días de combate. Que me lo expliquen, a ver, porque ahí estábamos en un gobierno democrático, no había peligro de absolutamente nada y sin embargo provocaron un desastre. pero convengamos, Pero, sí, sí, adelante, adelante, no, adelante. pero ahí no termina la cosa, No, que 2 de los oficiales de los tantos oficiales que defendieron el regimiento están presos, claro, el general, hay un general preso, ¿no? claro, ¿entendés? Fíjate hasta dónde llega la hipocresía y la barbarie de una justicia que para mí es apócrifa, está sucia, es indeseable. Exacto. Y los que entraron al cuartel quedaron libres, Todos libres, todos todos libres. libres, Y no sé si no todos indemnizado, libres. no sé si no indemnizado, no sé, no quiero decirlo, Yo pero creo que sí, creo que sí. habría que Hay un averiguar. libro muy interesante, después te voy a pasar, ahora no me acuerdo el título del libro, pero yo lo entrevisté al autor. Muy interesante porque describe muy bien cómo fue el ataque, cómo se planificó y todo.
Pero bueno, de eso ya nos olvidamos, ¿me entendés? Es decir, Exacto. esa es la prueba. La tablada es como, yo digo que es como la demostración de la hipótesis y la tesis, ¿entendés? Sí, sí. Y bueno, uno tiene que tratar de llevar un poco de luz dentro de lo que puede a las generaciones que están ahora en tercer año, cuarto año, quinto año, para que en algún momento esto se revierta. Tenemos que llegar con la historia reciente a los colegios, a las universidades, instruir a nuestros jóvenes para que ellos tengan nadie le pide a nadie que se ponga de un lado o del otro. Lo que sí se le pide a la juventud, o lo que yo le pediría a la juventud, es que tome todos los datos que se le brindan, o por supuesto comprobables, y después saquen sus propias conclusiones. Claro. Acá hubo una guerra que nadie pidió, nos impusieron una guerra, y después aceleraron a la gente que combatió a esto que nos venían a imponer una guerra, ¿no es cierto? Lamentablemente sí. Para tomar el poder por la fuerza. Sí. Lamentablemente sí. Y lamentablemente en democracia no se hizo la justicia que correspondía. No se hizo justicia, no se hizo nada. No hizo ni la memoria, como figura ahí en ese lugar que figura. O sea que lamentablemente falló, ¿no? Sí, pero todavía estamos a tiempo. La gente como vos, como Alfredo Mansur, como, bueno, tantos otros, Sergio Solón, toda gente que trabaja por la verdad, hacen mucho. Nosotros tenemos que hacer otro poquito más, y la gente que es la protagonista, los veteranos, las familias de los detenidos, los familiares de las víctimas, tienen que hacer otro poquito, y yo creo que con eso vamos a andar bien, siempre teniendo en cuenta de que la causa tiene que estar por arriba. Suponete que yo me peleo con vos y vos me llamás para hacer, o estás haciendo una convocatoria por tirarte Sí, te entiendo. una hipótesis, no sé, de la bomba que se colocó en el cine del círculo militar. Y yo tengo que ir. Sí. Y te tengo que dar todo lo que tenga. No importa si estoy peleado con vos, porque yo no estoy peleado con la causa. Exacto. Me peleo con vos. La causa está primero. La causa está por arriba nuestro. Claro, está por arriba nuestro. Sí. Exacto. Y eso lo tienen que entender todos, a rajatabla. No puede ser que nosotros tengamos 37 grupos en Facebook de veteranos y veteranos de esto, veteranos de... No. Tiene que estar unido. Toda la tropa tiene que estar unida, con un solo norte para mí. Exacto. Sí, no. De esa manera se puede, si no es muy difícil. Pero totalmente. Hay que lograrlo. Y lo que hay que criticar, hay que criticarlo. Exacto. Si un gobierno comete un error, hay que decirlo. Exacto. No hay que tener miedo, porque con la verdad no se teme ni se ofende. Dice, bueno, pero por ahí te pueden sacudir algún cachetazo, sí, ¿no es cierto? Y a veces sí. Como a veces pasa. A veces pasa. Sí. Estamos en Argentina. A veces pasa y amenazas y todo, por eso también pasa, exacto. Lo que sí a mí me interesa siempre dejar, digamos, como mensaje, hoy por hoy, no se puede permitir, no debe haber ningún intento de quebrar el orden democrático, no puede haber ni debe haber ningún acto violento como los que hubo en los 70, no debe haber amenazas, todo se puede dirimir en una mesa de discusiones, porque el límite es la violencia. Exacto. Sí, exacto. Debería ser así, ¿no? Debería ser así. Pero creo que no vamos a llegar de nuevo, creo, a los 70, como en los años 70, ¿no? Creo, no sé, no puedo decir nada porque... No, uno nunca sabe, estamos en Argentina. Nunca sabe, estamos en Argentina. Pero yo creo que no. y viendo, me salto un poquito, y viendo el Congreso uno dice, bueno, acá puede pasar cualquier cosa.
Pero Hemos tenido desde cachetazos en el Congreso sí, hasta malas palabras, que no quiero decir la palabra porque sí, no. estamos en un programa de radio, pero eso también debe dejarnos pensando el nivel que tenemos de políticos, Exacto, exacto. ¿entendés? Y Cuando vos has tenido una ministra de Defensa que ha sido terrorista, bueno, estamos en un problema grave. ujú, Cuando has tenido asesores que han sido terroristas pone bombas, estamos en un problema. Cuando en los organismos de derechos humanos están los hijos de aquellos que ponían bombas y mataban, estamos en un problema. ujú. Digo, están ellos solos. Si Claro. estuvieran mezclados sería otra cosa. Sería lo más justo. Ahora, los jueces Exacto. que condenan, ¿no? Que las condenas que hacen, muchos de ellos no sé si no estarían involucrados en su juventud, también en grupos o acercamiento Bueno, a ellos, ¿no? eso se habla todo el tiempo, ¿No? de jueces que no deberían estar llevando casos, siendo jueces de causas, digamos, de mal llamadas o potencialmente lesa humanidad. Ujú. Por eso Dicho digo. en otras palabras, si vamos a hablar de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, podemos poner muchos ejemplos que llevó de atentados y actos que cometió la subversión, que son literalmente de lesa humanidad. Por eso digo, ¿no? Como- Sí, decime. no, No, por el grado de violencia que tuvieron, sadismo, y bueno, una serie de cosas que estaríamos hablando hasta el año que viene, ¿no? claro, Pero por ejemplo, los jueces juzgan a militares, ¿no es cierto? Policías, todo lo que... Y quizás ellos tuvieron vinculaciones con las bandas terroristas, bueno, que no debía ser que los juzguen, ¿no es cierto? Porque ya ahí no se podría, por ética tendrían que renunciar, ¿o no? sí, Porque totalmente, se totalmente. quejan de un fiscal que jugaba no sé, al padre con una persona y después condenar a otra persona, pero no quiero decir los nombres para qué, pero todos saben. Y pusieron el grito en el Sí. cielo, pero con los otros juicios no pusieron el grito en el cielo, al contrario, aplaudieron. No, y desde que llegó la democracia hasta el día de hoy, todos los gobiernos que han pasado han defraudado, por lo menos a todo lo que tiene que ver con este gran problema que yo creo que tiene que cerrarse. Esto no Ojalá, puede continuar así. ojalá Este se dé. gobierno que ha llegado ahora, me refiero al gobierno de Milei, Sí, con todo respeto, debería darle un corte a esto. Tiene la posibilidad de poner paños fríos y tratar de comenzar a transitar un camino distinto. Vos fijate que nosotros en todas las discusiones, vos estás en una reunión familiar, o en una reunión de amigos, o ujú, donde sea, y matemáticamente vas a ver que en algún momento, si tocan alguna cosita de la política, se termina hablando de los 70. sí. Eso no es casualidad, eso no es casualidad, eso es una grieta, una herida sangrante que todavía no cicatriza. Pero, ¿sabés, Guillermo, que decís vos, ¿no? Que cuando empiezan a hablar así de política y de hechos, en mi caso, yo lo primero que hago cuando escucho y después digo, che, ¿y el tema de los 70? Porque se habla muy lindo ahora, muy de acá, de allá, pero se habla de juicios de ahora, pero ¿qué pasa? Y ahí bueno, no, pero mataban, criminales, no importa, todos están bajo la misma ley, ¿no es cierto? Los derechos humanos van para todos iguales. Se puso el grito en el cielo cuando fueron 6 personas a visitar a detenidos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué yo tengo derecho a ir por más que sea senador, sea diputado, lo que sea, tengo derecho a ir a ver si esa gente es tratada bien o mal? Y sin embargo todos se pusieron en contra, hasta los propios compañeros, ¿no? No. Te digo que Escuchá, sí, y la iglesia sí. también se puso en contra, Y sí, porque penalizó a un sacerdote sí, y ese sacerdote no sé a dónde habrá ido a parar, ¿no?
Y creo que está ahora en el Vaticano, ¿no? O en el Congo belga, no sé dónde Claro, está. pero es Salió terrible. volando de acá, pobre. Es terrible porque Este, la persona, el sacerdote, no tiene con más razón un sacerdote. ¿Qué es lo que está buscando? Busca la paz de la persona, por más que esté detenida o no. El mismo Papa, en ese momento, el Papa Francisco, fue a visitar a los peores criminales en una cárcel y nadie dijo nada, ¿no? no, por supuesto, no, por Entonces, supuesto. entonces, No, pero yo te repito, este sí, gobierno tiene la posibilidad, o tuvo quizá tuvo la no creo. posibilidad de hacer algo, y yo creo que hasta ahora no ha hecho mucho. Es No, más, no. le faltó, le faltó. Eh, lo he visto hablar mucho al gobierno y hacer poco por nuestra gente, por esta causa. Sí, sí, te Viste hablo de que es causa. una causa que tiene que ser solucionada. Yo creo que le tienen Tiene que terror. ser solucionada para tranquilidad de todos, de los Pero dos bandos, y terminar con este yo tema. creo que le tienen hasta Pero miedo. bueno, Hasta miedo le tienen. Porque hay personas que están dentro de este gobierno que, bueno, que no están de acuerdo con todo lo que le está pasando a esta gente del 70. Así que totalmente, totalmente. por eso te digo que no solo Mirá, de izquierda, sino también de sí, igual derecha, ¿no? te doy un dato que lo que Sí, nos pasa a nosotros le está pasando a los chilenos, les pasa a los bolivianos, sí, les sí, pasa a los sí, sí. paraguayos y les pasa a los uruguayos, con, eh, digamos, el detalle de que ahora nosotros comenzamos a conectarnos con todos esos países. Y eso Y está... esos países han empezado a aportar a nuestras movilizaciones su gente, y nosotros vamos a empezar a aportar nuestra gente a sus movilizaciones, y vamos a empezar a crear un cinturón que nos va a hermanar a todos, porque esto de la guerrilla ha sido la guerrilla actuó en toda Sudamérica. Ujú. Guillermo, en Perú pasó algo, ¿no? Con el tema de estos juicios. Sí, están viendo, de eso sentí algo, casualmente hoy me comentaron que están estudiando la posibilidad, sí, de terminar con esto, digamos, de liberar a los detenidos Por supuesto y poner un punto final. que me parece que hasta de las Naciones Unidas, la ONU, no sé dónde, también saltaron, ¿no? Los derechos humanos. Sí, pero vos tenés gerontes que están ahí, hacinados, algunos están mal, deberían estar en su casa, algunos están, digamos que no coordinan, no, están con problemas psiquiátricos y siguen estando ahí. Es una locura, Sí, es una eso sí que locura. es una violación a los derechos humanos. Exacto, Eso es una violación a los derechos humanos. exacto, Pero Guillermo. la mínima, digamos, la mínima atención para esta gente. Sí, desgraciadamente los derechos humanos están para otra cosa. No digo en todo, pero una parte de los derechos humanos están para otra cosa, Totalmente, pareciera, ¿no? Bueno, totalmente. Guillermo, la mejor de la suerte para mañana, para pasado mañana y para el 12. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos en contacto como siempre estamos. Viste, te agradezco muchísimo. Y bueno, a seguir para adelante. Cada uno puede aportar, y lo poco o mucho que aporte siempre sirve, siempre sirve. Exacto. Mi pequeño grano de arena quizá no sea tan grande como otro, pero sirve. Lo tuyo, que sos un comunicador, sirve. Todo sirve. Hay que nada más dar un poquitito, y con cada una de las cosas que uno va dando se construye, ¿viste? Como las hormigas, construís el hormiguero completo con el aporte de cada una de las hormiguitas. Sí, sí, verdad. Bueno, mañana tempranito tenés, ¿no? Actividad Sí, ya. mañana arranco como sí, pues estoy recibiendo a un veterano del combate de Manchalá, y bueno, después al mediodía, él llega al mediodía y después ya arranco y no termino más hasta el 12. Bueno, Así que, te agradezco, Guillermo. no, a vos, Luis, por haberme tenido en cuenta, por haber difundido esto que nos beneficia a todos, y la memoria siempre presente de estas 11 personas que murieron a manos de un ataque artero de la organización terrorista Montoneros. Bien. Como siempre, los micrófonos abiertos para cuando lo necesites, ¿sí? Muchísimas gracias, Luis. Bien, hasta la próxima.
Un abrazo. Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Hacia la historia, no al relato.